Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons. Atribución Compartir Igualdad 4.0 Argentina. A mí me gustaría, para mí el conurbano lo podría pensar en 3 palabras, aunque me cuesta pensarlo solo en 3 palabras, pero una palabra sería mitos, porque me parece que surgen un montón de mitos, de historias, de magias, que, no sé, me lleva a eso. Otra le pondría autoorganización, porque me parece también que el conurbano es producto de la autoorganización de nuestro pueblo. Podría indagar, así que pero es por eso. Y caos, le pondría caos. No solo en un sentido de negativo del caos, sino porque, bueno, hay una de sus características es un poco luchar contra el desorden, ¿no? Y permanentemente tratar de ordenar ese desorden, y es como un ida y vuelta entre el caos y el intento del orden. Suena Conurbano. Warning Radio. Periodismo, identidad, territorio. Warning Radio. En este episodio de Suena Conurbano, Warning Radio, Lucas Espinosa, sociólogo, doctor en Ciencias Sociales y dirigente de la CETEP Morón. Vos sos sociólogo. Uh-huh. ¿En qué momento o cómo llegaste a ser un militante de la economía popular? Llegué a ser militante de la economía popular específicamente porque es algo que me atravesó a lo largo de mi vida, aunque quizás no le poníamos el nombre de economía popular, pero bueno, vengo de una familia obrera, trabajadora. Mi madre vino de España en esa ola inmigratoria de los años 50, sus padres eran campesinos, ella también, que vino de chiquita, tiene, digamos, esa cultura y esa idiosincrasia. Mi papá vino del campo, de esos inmigrantes internos que del campo vinieron a la ciudad a ganarse un poco la vida de cosas que podían, y ambos dos atravesaron su infancia, adolescencia en el peronismo, posperonismo y esa Argentina que daba algunas oportunidades. Ambos dos lograron tener su familia, tener su casa y sus trabajos en relación de dependencia, hasta que llegó un momento que eso no dejó de existir, ¿no? Y más o menos coincide cuando yo nací. Yo nací en el 84, mi papá tenía un negocio y ese negocio se convirtió en un desempleo. Y ahí fue cuando comenzó una experiencia de vida relacionada con permanentemente inventar trabajos, para ponerlo en palabras de hoy o como nosotros categorizamos a la economía popular. El primer germen de ese inventar trabajos, fue que mi mamá, que había sido en sus años mozos peluquera y después ama de casa, como se estilaba, digamos, en esa época en la organización familiar, mi papá se deprimió, estaba, bueno, típico, ¿no? Hombre sostén del hogar, que no puede cumplir con ese mandato. Sin laburo, depresión total, pero bueno, había una familia que sostener. Y ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Tres hermanos. Uh-huh. Y mi mamá sembró ese germen produciendo unos moños para el pelo. Tenía una máquina de coser y empezó a producir unos moños para el pelo, y con la bicicleta iba por los kioscos y los vendía. Y bueno, y esos moños para el pelo se convirtieron en unos bolsitos, y esos bolsitos coincidieron con que una vecina cosía mochilas y carteras, y otra vecina que se mudó al lado las cortaban, hacían la moldería, y mi mamá salía a vender. Entonces se empezó a armar como una organización vecinal, digamos, ¿no? De 3 familias vecinas, que unos cortaban, otra cosía y otros vendían. Después esa familia se fue y bueno, y mi papá pasó a cumplir ese rol de cortar, ¿no? Y así hubo otras experiencias más, ¿no? Pero digamos que hasta, bueno, mi papá falleció después, más o menos a principios de los 2000,
pero digamos que fue toda una serie fueron 20 años, o un poco más de 20 años, donde la familia, mi familia, donde yo me crié, me formé y demás, se sostuvo a partir de esto, de inventar trabajo, de economía popular. En ese momento no le decíamos economía popular, ¿no? Pero bueno, pero sí yo lo viví, y hoy que lo puedo conceptualizar y analizar, sí lo vivíamos a modo de familia como una resistencia, ¿no? Como un esfuerzo, un sacrificio, como decir, bueno, no hay laburo porque no me lo dan, porque mi viejo tenía más de 40 años, y bueno, y el país y el mundo en ese momento, pero lo vamos a buscar, lo vamos a inventar, lo vamos a hacer. Y bueno, y eso en definitiva me permitió a mí hacer un montón de otras cosas en mi vida, como estudiar y como hoy dedicarme a cosas que por ahí no hubiese podido si no hubiese tenido ese marco de sostenimiento. Entonces, eso en mi militancia política, territorial, fue una conexión directa, ¿no? O sea, Claro. era imposible que no me interpelase estos procesos de organización y de autogeneración de trabajos de la economía popular. ¿Dónde vivías? ¿Dónde sucedía todo eso? Todo esto sucedía en el barrio Villa Irupé del municipio de Ituzaingó, cerquita del barrio de Náutico. Que en ese momento era el Gran Morón. Era el Gran Morón, exactamente. Ujú. Sí, era Partido Morón. Pero bueno, los barrios a veces no se identifican del todo con el municipio, ¿no? Son los barrios. Y bueno, y sí, la economía sucedía ahí, ¿no? El recorrer los negocios y demás sucedía ahí. Y no, y una cosa importante es que había una integración familiar a esas actividades, ¿no? Mis hermanos eran un poquito más grandes y ya empezaban a hacer otras cosas, pero en mi caso, de niño, digamos, y adolescente, me integré a esos trabajos, ¿no? De hecho, durante 10 años sostuve, mientras estudiaba, uno de estos trabajos que se autogeneraron que tenía que ver con compra y venta de cosas, de golosinas y galletitas, que también fue un emprendimiento así, ¿no? Porque en un momento la producción de carteras y mochilas se terminó porque lo importado era mucho más económico, entonces no era viable. Y bueno, y ahí una clienta trabajaba en Suchan, no sé si recuerdan Suchan, la fábrica de naranjú, mielcitas y los alfajores, que hoy es una fábrica recuperada. Ellos trabajaban ahí, entonces nos ofrecen, ¿no quieren ofrecerle a sus clientes naranjú? Y bueno, y así se fueron incorporando algunos productos, y ese trabajo de producir mutó en otro de comercialización, pero que tenía el mismo origen y fundamento y funcionaba en el mismo lugar, que era un galpón en el fondo de la casa de mi mamá. Entonces, claro, pero tus viejos, digo, por lo que me contaste respecto a lo que es el origen, no tenían, como quien dice, alma de comerciantes. No, fue, bueno... O lo fueron como desarrollando, si querés. Exactamente, sí, fue la coyuntura, digamos, ¿no? Bueno, un poco ¿qué hacemos? Claro. Y bueno, la vecina hacía mochilas y mi mamá tiene una bici. Bueno, voy con la bici a ofrecer las mochilas. Claro. Por los negocios. Y vos de pibe, tipo, bueno, después te fuiste como incorporando, pero... porque tal vez, digo, tampoco plantear... sí, tiene sus vicisitudes, ¿no? Este tipo de organización de la economía. No sé, de chico decía, che, ¿por qué no tienen un trabajo como tienen el resto de mis compañeros de la escuela, donde tal vez el padre va a una oficina, la madre va a laburar a otro lado? No sé, ¿no te surgían esas cosas? Decir... Sí, porque, es cierto, es un poco más a pulmón, ¿no? Tal vez. Sí. Mira, un poco sí. Por otro lado, no sé cómo de alguna manera se naturalizó a nivel vivencial, ¿no? Es como, bueno, este es el trabajo. Y por otro lado, bueno, me tocó una época en la que no había tantos padres y madres que tuviesen trabajos así tan rígidos y establecidos, ¿viste? Como medio que también el desempleo era un tenía un factor amigo común, que, ¿no? no sé, el papá trabajaba en Siemens, lo echaron y terminó con los compañeros conformando una pequeña empresa, no sé qué formato tendría, pero de remises para los directivos de la empresa, otros que capaz que eran docentes, y así varios, y todos de alguna manera la iban peleando. Mirá, de hecho, el otro día me estaba acordando, tenía un compañero de la escuela, yo fui a la escuela primaria, hoy es la 10, la número 68, que está en el barrio náutico, que siempre fue un barrio y una escuela, no quiero ser peyorativo, pero con pretensiones, para decirlo de alguna manera. Y tenía un compañero de la escuela que iba con el carro y el caballo. O sea, en ese momento era como naturalizado, ¿no? Nada, vine tal con el carro y el caballo. Pero claro, hoy, que lo veo desde otro lugar y desde esta militancia,
La familia eran cartoneros Claro. y cartoneras. ¿Cómo querés que llegue a la escuela? Claro, iba a las 8 de la mañana con los pibes, eran 2, 3 hermanos, en el carro caballo, y se iban a cartonear, a juntar cosas. Claro. Sí me parece que era otro contexto social y había algunas cositas un poco diferentes, ¿no? Como por ejemplo, bueno, esto de un resabio de de estructuras de vida que contemplaban todavía rutinas como ir a la escuela, como ir a trabajar, aunque ese trabajo sea cartonear, ¿no? Un montón de cosas que estaban más emparentadas con un trabajo en relación de dependencia y con una vida familiar relacionada con eso, que me parece que hoy está un poco más deteriorado porque de ahí hasta acá pasaron 30 años. Ujú. Entonces la vida se volvió mucho más difícil y más fragmentado para ese sector social. Pero bueno, de alguna manera me pasaba, hoy analizándolo pienso eso, ¿no? Me pasaba esto de, bueno, el trabajo es ese y en realidad el entorno era más o menos parecido, alguno un poquito más, otro un poquito menos, pero no había grandes diferencias. Lucas Espinosa impulsa en el oeste del Gran Buenos Aires la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. La UTEP representa y defiende los derechos de las y los excluidos del mercado laboral. Búscanos en @FM en Tránsito en todas las redes. En Spotify Como Suena con Urbano Warning Radio. Warning Radio. Y en www.comunicacionsocial.org.ar. Y un poco repasando tu historia personal, bueno, vos fuiste a la universidad. Y fui a la universidad, sí. Eso también dio una conquista y una resistencia Sí, desde sí. tu origen, ¿no? Total, bueno, digo, siguiendo con esta historia, mi mamá vino de España, estudió acá, hizo la primaria, después no estudió más. Mi papá lo mismo y terminó el secundario de grande. En esa época en la que lo hizo el industrial, ¿no? Como cualquier varón de ese momento. Y antes esa experiencia educativa era suficiente para trabajar, qué sé yo, en grandes empresas de obras públicas, por ejemplo. Hoy ese mundo cambió porque las certificaciones es como la base y el sustento de la empleabilidad, ¿no? Entonces, bueno, no estudiaron, pero sí siempre nos promovieron el estudiar, ¿no? Hacer todo lo posible para estudiar. La verdad es que mis hermanos y yo todos nos autosustentamos, ¿no? Salimos a trabajar. También era una regla, ¿no? Bueno, listo, termina el secundario, hasta acá podemos y ahora les toca a ustedes buscar esa manera de sostenerlo. Cada uno lo hizo de la manera en que pudo, pero lo hicimos. Y bueno, y eso posibilitó, como bien decías, el poder ir a la universidad, que también implica un choque, ¿no? Porque, bueno, uno cuando viene de una familia obrera, trabajadora, con esta historia que cuento, en determinados ámbitos universitarios, sobre todo en mi caso, que me tocó ir a la Universidad de Buenos Aires, hay una diferencia, ¿no? O sea, realmente uno se encuentra con otro mundo distinto. Gente que ya viene con trayectorias educativas previas familiares, ¿no? A nivel familiar, abuelos abogados, médicos, qué sé yo, cosas así, que bueno, en mi caso es totalmente distinto. Y yo creo que, capaz que lo estoy romantizando, pero me parece que esa condición aporta una pequeña capacidad de análisis diferente, no porque yo me crea diferente, ¿no? Sino porque creo que el poder ver, el poder conocer ese mundo y ese medio de vida te acerca a una realidad que por ahí no es la misma que el relato, ¿no? Sí, bueno, de hecho, hoy hay un montón de universidades, por suerte y por decisión, ¿no? Hay un montón de universidades en el conurbano. Pero es cierto que tal vez antes las opciones eran pocas y una de las grandes opciones era ir hacia la capital federal, ¿no? Exacto. Y también esa experiencia de cruzar los territorios, de trasladarse geográficamente, Exacto. ¿no? Que quizás quienes habitan en la ciudad de Buenos Aires y estudian en la Universidad de Buenos Aires no tenían esa experiencia, ¿no? Y eso también es enriquecedor en términos de formación académica. Sí, bueno, vos lo sabrás, ¿no? El tomarse el Sarmiento, bueno, en mi caso el colectivo, para llegar al Sarmiento, para después tomar un subte u otro colectivo, hace que uno atraviese una cantidad de territorios con sus matices y sus diferencias que realmente te aportan riqueza en el sentido de que ves muchos mundos, ¿no? O sea, hay muchos mundos, de Ituzaingó a Barrio Norte.
hay muchos matices. Y eso me parece que está bueno para construir un espíritu crítico. En relación a esto que vos decís, las universidades, hoy me toca dar clases en universidades de las nuevas, digamos, de las creadas nuevas, y realmente hay una diferencia en esa capacidad de análisis de la realidad. Más allá del nivel educativo con que se llegue a la universidad o de la posibilidad de conceptualizar o de abstracción, que son temas más pedagógicos, sí lo que me doy cuenta es que hay una cercanía con la realidad. Esa sería la palabra justa, ¿no? Bueno, hay una cercanía con la realidad, con los problemas de la sociedad. Ujú. Mamás con hijos, mamás jóvenes con hijos, chicos también, varones jóvenes con hijos que van a la universidad, que trabajan, que tienen múltiples trabajos, que tienen problemas de vínculos con sus exparejas, con sus familias, con una serie de cosas y experiencias que, dando clases también en la UBA, no me las encuentro. Y eso en definitiva también es lo que nos pasó a nosotros, o lo que me pasó a mí, ¿no? Uno llega a esa academia con un bagaje relacionado con esa experiencia de vida, que no es ni mejor ni peor, ¿no? Son experiencias de vida diferentes y en mi caso me gusta haberla tenido. Hay gente que por ahí reniega, a mí me gustó. Hoy vos integrás la UTEP, que es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. ¿Qué es, más allá de esta de desglosar la sigla, pero qué es la UTEP? ¿Qué hace la UTEP? La UTEP es un sindicato. Esa es como la mejor palabra que lo define. Es la conjunción o el encuentro del espíritu de muchas organizaciones que están relacionadas y trabajan dentro de la economía popular, que lo que buscan es precisamente conformar el sindicato. Y yo siempre pongo el ejemplo que es un poco como a principios del siglo XX, cuando los sindicatos se estaban conformando y no estaba muy claro cómo y cuáles eran los oficios y cómo establecer las ramas y las categorías laborales. Bueno, un poco me parece que el lugar de la UTEP es ese, pero en el siglo XXI, donde el trabajo se está transformando, ¿no? O sea, la academia, los pensadores, los gestores de políticas públicas se la pasan hablando de esto, de que el trabajo se transforma, de que no existe más la relación de dependencia, o mejor dicho, tiende a desaparecer la relación de dependencia. Bueno, ¿y qué pasa? Bueno, lo que pasa es esto, ¿no? Que hay un montón de actividades que se realizan, que son el sustento de vida de las personas, pero no tienen un marco ni de regulación ni de organización, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que la experiencia del trabajo en el mundo capitalista da cuenta que para que haya regulación, primero tiene que haber organización. O sea, no hubo regulación en el trabajo sin antes sindicatos, porque fueron los sindicatos que a través de su lucha motorizaron la promoción de determinadas leyes, normas que lo regularon, ¿no? Sí, si yo pienso en, ¿quiénes están hoy agremiados o agremiadas o organizadas en el marco de la UTEP? Tal vez pienso en aquellos laburos que históricamente estuvieron asociados más a lo que es la economía informal. Estoy haciendo el gesto de comillas para la audiencia, no sé si está bien dicho economía informal. Vos me lo dirás, pero tal vez eso, pienso, no sé, en el reciclado, ¿no? Quien junta cartones, ese tipo de laburos. Hoy hay nuevos trabajos que están dentro o deberían estar dentro de lo que es la representación de la UTEP. Sí, en principio esta discusión de lo formal o lo informal, si bien está bien, digamos, decir, está dentro de la informalidad, porque es cierto que hay gran parte o la mayoría de esos trabajos no tienen alguna regulación, pero al mismo tiempo no están dentro de no están dentro de la informalidad por decisión o por decisión de alguien, como puede pasar en un trabajo negro, por ejemplo, que hay un empleador que decide no poner en blanco, no formalizar a un trabajador, sino que es la ausencia de normas. Entonces, es como medio ambiguo en esos términos. Bueno, en realidad es informal porque no hay una decisión o todavía no ha sido posible regularizar o normativizar ese tipo de trabajos. Y sobre todo porque esto de los nuevos trabajos, sobre todo precisamente porque hay una cantidad de tareas y actividades que tienen un valor económico y también un valor social,
que todavía a nivel social no están del todo consideradas trabajo. Por ejemplo. Por ejemplo, decimos, bueno, el trabajo sociocomunitario, ¿no? Hay un montón de merenderos, de espacios sociocomunitarios, educativos, donde las personas lo que hacen es construir un sistema de cuidados, ¿sí? Ahí donde no está el mercado, porque no hay posibilidad de pagar, ni tampoco existen instituciones del mercado donde puedan atenderse los cuidados de las personas. A los cuidados llamamos dar de comer, asistir en términos de salud, cuidar niños, por ejemplo, adultos mayores, lo que sea. Pero tampoco a veces está el Estado, ¿no? Porque a veces las instituciones del Estado no terminan de encajar en las condiciones de vida de las personas. Por ejemplo, no sé, no hay jardines maternales suficientes, quizás hay algunos pocos, y no hay suficientes para atender la necesidad de padres y madres que podrían requerir dejar sus hijos e hijas en un espacio así. Entonces, las personas se organizan, arman un merendero y ahí funciona todo esto y mucho más. Ahora, eso muchas veces no es pensado como trabajo, ¿no? Son simplemente personas que lo que hacen es cuidar chicos o dar una merienda. A veces se mezcla con la militancia también. Bueno, eso, ¿sabes qué? De eso también te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo transformar esa militancia que es cierto, muchas veces las cosas funcionan por militancia? O sea, y sin la militancia las cosas no avanzan, ¿no? Y no hay que perderlo, pero ¿cómo transformar eso, la militancia, en reconocerlo como un trabajo? Y pensaba, no sé, en otro tipo de trabajos que sí están reconocidos, como la docencia, ponele, ¿no? Las docentes, sobre todo, y los docentes han laburado mucho para decir, bueno, no, esto no es amor, digo, quitar ese lugar de las docencias de una cosa medio maternal, de cuidar por vocación y por amor a los pibes y a las pibas, y hay que reconocerlos como trabajadores y trabajadoras, ¿no? ¿Cómo hacer para que la militancia no se pierda? Porque hay claramente un objetivo, un horizonte, un modelo de sociedad que se trabaja para alcanzar, pero que no deje de ser reconocido como un trabajo. Sí, a mí me parece que en principio la institucionalización es importante, ¿no? Esto que decís del ejemplo del trabajo docente, volviendo a las experiencias personales, siempre me acuerdo de mi mamá que dice, bueno, mis maestras, cuando yo era chica, no eran, o no las veía a ellas, o no se consideraban estas maestras tanto trabajadoras, sino que era como una vocación, ¿no? En general eran mujeres que por ahí tenían una posibilidad de vida más o menos buena, ¿no? Con un buen pasar, digamos, pero había una vocación. Y de alguna manera es como una forma de militancia, ¿no? Esto de la vocación de hacer algo, de educar, lo que sea. Después eso se transformó y empezó a ser reivindicado como un trabajo, ¿no? Entonces hoy, la verdad es que no hay discusión dentro del sector docente de que el ejercicio de la docencia es un trabajo, ¿no? Y más allá de la vocación y que a uno le guste, primero hay un trabajo y hay que cumplir con esas leyes laborales para ejercerlo. Y acá me parece que pasa lo mismo, ¿no? O sea, no son cosas que sean antagónicas. Deberíamos continuar, o por lo menos nosotros lo promulgamos, continuar con el ejercicio de la vocación por el otro y de la solidaridad y el contenido político también de la acción que uno hace. Ahora bien, las personas que lo llevan adelante no tienen un sustento de vida para decir, bueno, me dedico a esto y nada más, sino que ponen todo su tiempo y su cuerpo en pos de ese trabajo que podría estar institucionalizado, sobre todo pensando en que no hay instituciones, como decíamos antes, ni del mercado ni del Estado, y es necesario, o sea, hoy nuestra sociedad de hoy necesita de espacios donde dar de comer, donde cuidar, donde asistir, donde acompañar en un montón de cosas. Entonces, la institucionalidad de eso, la posibilidad de institucionalizarlo, sería una buena manera de empezar a jerarquizarlo como un trabajo. De hecho, hay algunas experiencias, ¿no? Los espacios de primera infancia, hay consejerías de género que también con algunos convenios con el Ministerio de las Mujeres ha logrado institucionalizar. Nosotros, por ejemplo, bueno, en muchas partes del país, y hay también otras organizaciones que hacen cosas parecidas, pero tenemos las Casa Pueblo, que son casas de acompañamiento comunitario vinculadas con las adicciones, pero no solo eso, sino también con otras problemáticas. Y esa institucionalización,
yo te puedo asegurar que le da un valor impresionante. O sea, son las mismas personas que antes estaban en el merendero, pero que hoy están en la casa, que está reconocida por el Cedronar, que está reconocida por el Estado, que es un dispositivo, que conforma parte de una red, que se vincula con escuelas, con centros de salud. Y eso, claro, jerarquiza muchísimo el espacio, el trabajo de las personas y también la propia identidad de los compañeros y compañeras. Porque al estar enmarcadas en esa estructura, en ese marco, también sienten que su trabajo es un trabajo, ¿no? Precisamente. Que no es simplemente, bueno, voy a dar una copa de leche, sino estoy acá, cumplo un horario, tengo también que rendir cuentas sobre este trabajo. Y eso me parece que, yo creo que es el camino, hacia ahí tendríamos que ir. La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular es una organización independiente de los partidos políticos. La CETEP se plantea como una herramienta de lucha para las trabajadoras y trabajadores de la economía popular. Las ciudades suenan. Esta locura que es el conurbano. Las historias viven. No podría pensarme de vivir en un lugar más tranquilo. Suena Conurbano. Warning Radio. Vos que sos del conurbano, caminás el conurbano y militás la economía popular, ¿tiene algo de característico la economía popular en el conurbano? ¿Algo tipo identitario? Y sí, bueno, el conurbano es pura identidad. Me parece que tiene mucho de las relaciones que se producen en el conurbano, que son relaciones a veces informales y espontáneas. Y me refiero a que hace unos días estuve reunido con un grupo de cartoneros y cartoneras y bueno, iban comentando cómo se vinculaban con otros trabajadores, ¿no? en su actividad de recolección. Y son todos vínculos informales que van reproduciendo justamente ese sistema de recolección, ¿no? Con las empresas de recolección, bueno, tienen ahí un vínculo. Esto es como algo, lo que quiero decir es que hay algo que sucede por debajo, que no es tan conocido ni tan sabido, pero que es muy también idiosincrático, ¿no? Esto de encontrarse y, no sé, dejame los cartones acá tal día que yo paso, como que se establece un vínculo comercial, pero informal, un poco afectivo también, ¿no? Donde se va construyendo una relación social productiva, pero también humana. Y a mí me parece que eso es como muy característico de las personas que vivimos en el conurbano, que todo el tiempo estamos viendo las maneras de llegar a destino, las maneras de saldar los trámites que tenemos que hacer, ¿no? De hacer las compras, qué sé yo. Hay un montón de cosas que implican, para mí, desde mi visión, ese conjunto de relaciones como espontáneas, informales, que se van dando como en el subsuelo. No sé si lo dije así como muy complicado, pero... Sí, y lo pienso como más tipo hasta decir creativo, ¿no? Un poco más de creatividad porque también digo, en un país y que es medio cíclico, ¿no? Todo el tiempo aparecen momentos de crisis y de momentos de sacar de la galera soluciones y creativo. ¿Vos ves creatividad en el conurbano? Totalmente, sí, y tal cual como lo decís. Esto tiene mucho que ver con eso, porque estas relaciones se van estableciendo en función de eso, de una creatividad, bueno, de cómo hacemos. En el fondo hay un cómo hacemos para salvarnos todos, ¿no? Creo que eso es. O sea, a pesar de la fragmentación y conflicto social, que también es muy característico del conurbano, hay algo de, bueno, ¿cómo hacemos por acá abajo para establecer algunos acuerdos de convivencia y que nos salvemos todos? Yo creo que ese sería por ahí el resumen para mí. El otro día, vos sabés que iba por la calle y veo una propaganda pegada en un colectivo que decía hay que terminar con los planes sociales. El país, no recuerdo ahora de qué candidato era, pero candidato no, porque todavía no están anunciados los candidatos, pero veo que ya se está instalando en este escenario, pero era un político que decía el país avanza sin los planes sociales, terminemos con los planes sociales, ¿no? Y quizás hay una cierta estigmatización hacia el sector de la economía popular con el tema de los planes. ¿Cómo lo laburan eso ustedes? ¿Cómo se maneja y cuál es la relevancia de que existan los planes sociales y los programas de promoción, ¿no? de la economía popular?
Yo ahí, en primer lugar, voy a hacer como un poco un juego de palabras, ¿no? Pero tomo algunas cosas que dice Emilio Pérsico, que es un poco nuestro referente y mentor de la UTEP. Y hay algo, bueno, que me parece que sí, nosotros también queremos terminar con los planes sociales. Lo que pasa que queremos terminar con los planes sociales porque queremos una Argentina donde todos puedan vivir mejor, queremos una Argentina donde el pueblo sea protagonista. Entonces, todo lo que hacemos lo hacemos en función, obviamente, de terminar con los planes sociales, pero en tanto y cuanto la sociedad viva bien, ¿no? Entonces, ahí por ahí hay una diferencia. Este candidato seguramente quiere terminar con los planes sociales, pero dejando morir de hambre a las personas. Ujú. Y me parece que esa idea es importante y es un poco también lo que discutimos con nuestros compañeros. Bueno, nosotros somos conscientes de que en este caso el Potenciar o los distintos programas que existen son programas que pasajeros, ¿sí? Para un momento determinado, una coyuntura en la cual es necesario sostener algo que no es rentable desde el punto de vista económico y para el ingreso de las personas. Eso por un lado. Ahora, por el otro, sí trabajamos mucho en la idea de que el ingreso que reciben no es algo porque sí, digamos, no es algo que caiga así porque sí, sino que en principio es producto de una lucha, es producto de la organización. Y en tercer lugar es un derecho porque es un complemento salarial, ¿no? No por nada el Potenciar, que es el cambio, digamos, de nombre de un programa, está basado en la Ley de Emergencia Social, que lo que promueve es el salario social complementario, es decir, la percepción que reciben las personas por estar inscriptas, por ser titulares del Potenciar, es un salario social complementario. Y ese salario social complementario es la garantía que el Estado debe otorgar a las personas que, por diferentes cuestiones que son inherentes a este sistema capitalista que excluye a las personas, debe garantizar para poder vivir. El Estado debe garantizar los derechos humanos. Dentro de los derechos humanos está el derecho a trabajar y una vida digna. Entonces, debe otorgar y dar este salario social complementario. Paralelamente a eso, se desarrollan un montón de acciones para que no haya una dependencia estricta de ese salario social complementario. Por ejemplo, tenemos un montón de ejemplos. Hace un tiempo hicimos como un trabajo interno de comparar un pequeño relevamiento. Me tocó participar en el armado de eso. Un relevamiento donde comparamos ingresos de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, de aquellas ramas que están más desarrolladas o experiencias que están más consolidadas, con los convenios colectivos de trabajo y los acuerdos salariales de trabajos dentro de la formalidad, y hago también gesto de comillas. Y nos encontramos con que en muchas de esas ramas, los trabajadores y trabajadoras de la economía popular empardan o superan los ingresos de estos trabajadores formales. Te puedo citar algunas. La rama textil, hay cooperativas textiles que les está yendo muy bien. Hay cooperativas de construcción que les está yendo muy bien, que están haciendo obra pública, están haciendo casas. Tenemos experiencias de venta ambulante, que también les va bien, y que se profesionalizan y certifican determinados saberes. Bueno, y así otras más. La diferencia que encontramos tiene que ver con otro tipo de garantías de la seguridad social que otorgan los trabajos en relación de dependencia. Por ejemplo, las vacaciones pagas, por ejemplo, no sé, un salario por maternidad, por casamiento, qué sé yo, premios por productividad que a veces otorgan las empresas, que también en algunos casos hay experiencias, algunas, que también lo tienen, ¿no? Hay cooperativas, por ejemplo, que logran un nivel de productividad alto y lo que hacen es guardar una parte para repartir como excedente de las ganancias. O sea, existe la posibilidad de salirse de ese salario social complementario. Lo que pasa es que lo que necesitamos es que el Estado acompañe el fortalecimiento. Que esto mismo sucede en el empleo formal o la economía capitalista, ¿no? Sí, sí. O sea, dentro de la economía capitalista, si el Estado no le da un crédito pyme a una pyme para que pueda desarrollarse, y no va a poder contratar más empleados, no va a poder ampliarse, no va a poder exportar. O sea, la cantidad de subsidios que da producción
es enorme, pero está bien, es necesario. Bueno, lo sucedió en el contexto de la pandemia, ¿no? Donde hubo que asistir también a las empresas para poder sostener la actividad. ¿Cómo ves el futuro? Yo creo que la verdad que me cuesta ver un futuro cercano, positivo, porque la verdad es que No me digas estamos, lo tengo que decir, pero porque, bueno, estamos en un contexto social y político, no solo en Argentina, sino a nivel general, donde está costando establecer algunos acuerdos y dialogar un poco, ¿no? Entonces, siento que de alguna manera eso de la grieta hoy se está transformando en algo un poco más complejo, que no es solamente ideas antagónicas de un lado u otro de la vereda, sino que ya nos pone en el lugar de la incapacidad de establecer un acuerdo a mediano plazo. Y si no hay acuerdos a mediano y largo plazo, es difícil tener un proyecto de país. Esa es mi opinión personal y mi sensación. Sí pienso que hay mucha voluntad del pueblo para torcer ese destino. O sea, eso me parece que es como el alivio que me da, ¿no? Salgo a la calle y un poco encuentro esto que te digo, que surgió de la reunión con los cartoneros y cartoneras, o que surge hoy en las asambleas que tuvimos. Hay una intención del mundo trabajador y trabajadora, dentro de la economía popular o fuera, lo que sea, de, bueno, a ver cómo hacemos para salvarnos todos. Y eso me da esperanza. O sea, yo creo que si seguimos trabajando en esto de organizarnos y en poder lograr una unidad del campo popular, podemos torcer ese destino. Después, en términos de la economía popular, creo que cada vez está más instalado, ¿sí? O sea, cada vez hay más consenso que es necesario establecer llevar adelante determinadas políticas públicas que establezcan un cambio en la manera en que se regula y se ordena la economía popular. Falta bastante, ¿no? Falta que el sindicato, por ejemplo, tenga la personería gremial, que sería la representación plena de los trabajadores y trabajadoras. Falta todavía destinar más porcentaje del presupuesto al fortalecimiento. Falta todavía llegar a un montón de sectores a los cuales no llegamos. O sea, hay un montón de compañeros y compañeras que todavía no están nucleados, o que todavía no confían, o que todavía no creen que es posible. También falta todavía terminar de dialogar con la sociedad para que entienda que no es un trabajo temporario ni degradado, sino que es algo que se puede transformar en algo, una actividad genuina, que dé sustento, que mejore la calidad de vida. Pero bueno, me parece que hay un camino y bueno, falta, ¿no? Y lo que falta es así, es un camino a recorrer, como pasa en la historia. Me parece que nada se hizo un día para el otro. ¿Qué te enorgullece el conurbano? Y me enorgullece un poco lo que decía al principio, esa capacidad de construir historias, de construir mitos, de construir, y con mitos me refiero a los personajes del conurbano, a la idiosincrasia, al vecino y la vecina que tiene un don, digamos, que tiene una capacidad de expresar una identidad, un estereotipo, ¿no? Y que está orgulloso de eso. Me gusta la diversidad. El otro día me reía porque escuchaba en la radio, ponía música cumbia del interior y decían, bueno, esto te lleva al conurbano, la casa de 30 años sin revoque, ¿no? Y es un poco mi recorrido, digamos, de mi infancia, mi adolescencia, el chamamé los domingos, ¿no? La cosa, esa múltiple identidad, a mí me parece que está bueno, que es un valor, ¿no? Siempre miramos a la gran ciudad como lo cosmopolita, pero yo creo que el conurbano es mucho más cosmopolita. Y es cosmopolita porque integramos estas distintas identidades, no solo de nuestro país, sino también de países limítrofes, de otros continentes, y eso se expresa, se ve ahí, lo ves en el vecino, la vecina que está ahí, que construyó su casa, la forma de su casa tiene reminiscencias de todo eso, no sé, veo eso. Y los pajaritos que cantan, que eso... Bueno, la otra pregunta que tengo para hacerte es ¿a qué suena el conurbano? Mi conurbano suena a los pajaritos. Cada vez que salgo de mi casa y grabo un audio en el teléfono, lo vuelvo a escuchar porque escucho todos los pajaritos que están ahí. Y la gente me responde diciendo, ay, ¿cómo se escuchan los pajaritos? Y sí, vivo en el conurbano. Digo. ¿Se escuchan los pajaritos o se escucha el tren pasando? Eso también.
En mi barrio, Villa Lupé, yo sigo viviendo en Villa Lupé, se escucha el tren cuando hay viento sur a la madrugada. De día no se escucha. Lucas, muchísimas gracias. Un placer conversar con vos. Y bueno, saludos a todos los compañeros y compañeras de la economía popular. Conurbana, bien conurbana. Suena Conurbano Warning Radio es una producción de FM en Tránsito y Liquidámbar Studio. Producción general, Patricio Enciso Riveros, Emiliano Matina y Cecilia Kafka. En la conducción, Maitena Sánchez Cataño, Belén Tenaglia y Julieta Urdinola. En la edición, Ricky Durán y Ramiro Ruffini Vaz. Operación y grabación, Antonella Carbone y Santiago Lambach. Nos escuchás en FM en Tránsito y en Spotify. Nos podés seguir en todas nuestras redes como FM en Tránsito y Liquidámbar Studio. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons. Atribución Compartir Igualdad 4.0 Argentina.